Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo día de lectura bíblica. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en un nuevo día de lectura bíblica. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segunda de Crónicas. Para el día de hoy vamos a estar leyendo los capítulos 32, 33 y el capítulo 34. Espero que todos estén bien en esta mañana. Espero que nos podamos gozar juntos en la lectura del Señor el día de hoy. Así que, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Buenos días, Padre. Nuevamente venimos aquí a tu presencia a darte las gracias, Señor, porque nos has permitido despertar una vez más, Señor. Por gracia y por misericordia estamos aquí en este momento, Señor, a punto de disfrutar de la lectura de tu palabra, y te damos las gracias por eso, Señor. Te pido como siempre, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo de lectura, que tú estés aquí en medio de nosotros, Señor, obrando y hablando a nuestros corazones, Señor. Te pido también que nos ayudes a crecer en relación contigo, Señor, que nos ayudes a reconocer que nuestra necesidad, que nuestra dependencia está primeramente en ti, Señor, que necesitamos de ti continuamente, Señor. Ayúdanos a apoyarnos en ti, Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a anhelar una relación contigo, a anhelar estar contigo todos los días, Señor, de ir en búsqueda de tu corazón, Señor, de ir en búsqueda de la voluntad que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Padre. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, y que bendigas a cada una de las personas que se encuentra aquí en este momento. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 32. Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas y de esta muestra de fidelidad, llegó Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá y puso cerco a las ciudades fortificadas, con intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había llegado, resuelto a atacar a Jerusalén, consultó a sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos estuvieron de acuerdo. Entonces se reunió mucha gente y cegaron todos los manantiales, así como el canal subterráneo, para que cuando llegaran los reyes de Asiria no encontraran agua abundante. Ezequías se armó de ánimo y reconstruyó la muralla, y también construyó torres sobre ella y una muralla exterior. Fortificó además el terraplén de la ciudad de David y fabricó buena cantidad de lanzas y escudos. Luego puso oficiales al mando de la gente, los reunió en la explanada de la puerta de la ciudad y les dio ánimo, diciéndoles: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desanimen ante el rey de Asiria y todo el numeroso ejército que lo acompaña, porque nosotros tenemos más que él. Él cuenta con la fuerza de los hombres, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos a luchar nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el pueblo se sintió animado. Después el rey Sennacherib de Asiria, quien se encontraba atacando a Laquis con todas sus tropas, mandó a Jerusalén unos oficiales suyos para comunicar a Ezequías, rey de Judá, y a todos los habitantes de Jerusalén que estaban en Jerusalén, el siguiente mensaje: Sennacherib, rey de Asiria, manda a decirles: ¿por qué se sienten tan seguros que se quedan en Jerusalén a pesar de estar cercados? Si Ezequías les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos, los está engañando y los está exponiendo a ustedes a morir de hambre y sed. ¿Acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios, que ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto y le ofreciera incienso solamente en un altar? ¿No saben lo que yo y mis antepasados hemos hecho con todos los pueblos de los otros países? ¿Acaso pudieron los dioses de esas naciones librarlos de mi poder? ¿Cuál de todos los dioses de esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder?
¿Por qué piensan que su Dios puede salvarlos? Por tanto, no se dejen engañar ni embaucar por Ezequías. No le crean, pues si ningún Dios de ninguna de esas naciones fue capaz de librar a su pueblo de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos podrá el Dios de ustedes librarlos de mi poder. Esto y más todavía dijeron los oficiales del rey de Asiria contra Dios, el Señor, y contra su siervo Ezequías. Sennacherib escribió además cartas en que insultaba al Señor, Dios de Israel, y en que decía contra él: así como los dioses de los pueblos de otros países no pudieron librarlos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mi poder a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib, dirigiéndose a la gente de Jerusalén que estaba en la muralla, gritaron bien fuerte en hebreo para asustarlos y aterrorizarlos, y así poder conquistar la ciudad. Hablaban del Dios de Jerusalén como de los dioses de las otras naciones de la tierra, que son dioses hechos por los hombres. En esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y pidieron ayuda al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que exterminó a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, quien tuvo que volverse a su país lleno de vergüenza. Y cuando entró en el templo de su Dios, allí mismo lo asesinaron sus propios hijos. De este modo el Señor libró a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén del poder de Sennacherib, rey de Asiria, y del poder de todos los demás, y les concedió paz con todos sus vecinos. Entonces hubo muchos que llevaron a Jerusalén ofrendas para el Señor y regalos valiosos para Ezequías, rey de Judá. Y a partir de entonces su prestigio aumentó frente a las demás naciones. Enfermedad y curación de Ezequías. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, pero oró al Señor, quien le contestó por medio de una señal milagrosa. Pero a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido, sino que se llenó de orgullo, por lo cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. Sin embargo, a pesar de su orgullo, Ezequías se humilló ante Dios, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén. Y el Señor no descargó su ira sobre ellos mientras Ezequías vivió. Prosperidad de Ezequías. Ezequías gozó de grandes riquezas y honores, y llegó a acumular grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó también almacenes para guardar los cereales, el vino y el aceite, y establos para toda clase de ganado, y rediles para los rebaños. Además hizo construir ciudades, y tuvo mucho ganado mayor y menor, pues Dios le concedió muchísimos bienes. Ezequías fue también quien mandó cegar la salida del agua por la parte de arriba del manantial de Gihón, y la canalizó hacia abajo, hacia el lado occidental de la ciudad de David. Así que Ezequías tuvo éxito en todo lo que emprendió. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Así sucedió también cuando las autoridades de Babilonia enviaron a unos para visitarlo e informarse del milagro que había ocurrido en el país. Dios dejó solo a Ezequías para probarlo y conocer a fondo su manera de pensar. Muerte de Ezequías. El resto de la historia de Ezequías y de sus obras piadosas está escrito en la revelación del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Cuando murió Ezequías, lo enterraron en la parte superior del panteón de la familia de David. Todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores, y reinó en su lugar su hijo Manasés. Capítulo 33. Reinado de Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años.
pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de acera. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los dos atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben-Hinnom. Practicó en la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios, acerca del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre. No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se halló en aflicción, invocó al Señor su Dios, y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. Después de esto, Manasés le construyó a la ciudad de David, al oeste de Gihón, una muralla exterior que pasaba por el arroyo y llegaba a la puerta de los pescados, para luego rodear a Ofel. La hizo de mucha altura. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Además quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificios de reconciliación y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque los dedicaba al Señor su Dios. El resto de la historia de Manasés y su oración a Dios y las declaraciones que los profetas le hicieron en nombre del Señor, Dios de Israel, están en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, todo lo relativo a su pecado e infidelidad y a los sitios donde construyó santuarios paganos y donde puso las imágenes de acera y los ídolos antes de humillarse ante Dios, están escritos en la historia de sus profetas. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Reinado de Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 2 años, pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, como los de su padre Manasés. Ofreció sacrificios y rindió culto a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero no se humilló ante el Señor como lo hizo su padre Manasés, sino que acumuló más culpas. Sus oficiales conspiraron contra él
y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar hicieron reinar a su hijo Josías. Capítulo 34. Reinado de Josías. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén durante 31 años. Los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió la conducta de David, su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Reformas de Josías. En el 8º año de su reinado, siendo todavía joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado David, y en el año 12 de su reinado comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los santuarios paganos, las imágenes de acera, los ídolos y las estatuas de metal fundido, y fueron destruidos en su presencia los altares de las diversas representaciones de Baal. Además, Josías mandó destrozar los altares para incienso que había encima. También mandó hacer pedazos las imágenes de acera, los ídolos y las estatuas de metal fundido. Los hizo polvo, que luego esparció sobre las tumbas de quienes les habían ofrecido sacrificios. Además quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y así purificó a Judá y Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, y hasta Neftalí, en las plazas de todas sus ciudades. Derribó los altares, las imágenes de acera y los ídolos, haciéndolos polvo, y destruyó todos los altares para incienso en todo el territorio de Israel. Después regresó a Jerusalén. Se encuentra el libro de la ley. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, alcalde de la ciudad, y a su secretario Joa, hijo de Joacás, a reparar el templo del Señor su Dios. Entonces estos fueron a ver al sumo sacerdote Hilcías, y le entregaron el dinero que había sido llevado al templo de Dios, y que los levitas porteros habían recogido en Manasés y Efraín, de la gente que había quedado en Israel, lo mismo que todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego se lo entregaron a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez pagaran a los que trabajaban en la reparación del templo. Entregaron el dinero a los carpinteros y maestros de obras para que compraran piedras de cantería y madera para los amarres y para poner vigas a los edificios que los reyes de Judá habían dejado derruir. Estos hombres hacían sus trabajos fielmente, y los que estaban al frente de ellos eran los levitas, Jaad y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulam, descendientes de Coat, que eran los jefes. Ellos estaban también al frente de los cargueros, y dirigían a todos los que trabajaban en la obra. Todos los levitas eran músicos, y algunos de ellos eran cronistas, comisarios o porteros. Cuando sacaban el dinero que había sido llevado al templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Enseguida le contó a Safán, el cronista, que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor, y le entregó el libro a Safán, quien lo llevó al rey y le informó del asunto, diciéndole: «Los servidores de su majestad están haciendo todo lo que se les encargó. Han fundido la plata que había en el templo y la han entregado a los que dirigen las obras y a los encargados de estas». También informó Safán al rey de que el sacerdote Hilcías le había entregado un libro, y lo leyó Safán al rey. Al escuchar el rey lo que decía el libro de la ley, se rasgó la ropa, y enseguida ordenó a Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, oficial del rey: «Vayan a consultar al Señor por mí y por la gente que queda en Israel y en Judá, en cuanto al contenido de este libro que se ha encontrado,
pues el Señor debe estar muy furioso con nosotros, ya que nuestros antepasados no prestaron atención a lo que dijo el Señor, ni pusieron en práctica todo lo que está escrito en este libro. Hilcías y los que el rey nombró fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva y nieto de Arás, encargado del guardarropa del templo. Hulda vivía en el segundo barrio de Jerusalén, y cuando le hablaron, ella les contestó: Esta es la respuesta del Señor, Dios de Israel. Díganle a la persona que los ha enviado a consultarme, que yo, el Señor, digo: voy a acarrear un desastre sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las maldiciones que están escritas en el libro que han leído delante del rey de Judá, pues me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, provocando mi irritación con todas sus prácticas. Por eso se ha encendido mi ira contra este lugar y no se apagará. Díganle pues al rey de Judá que los ha enviado a consultar al Señor, que el Señor, el Dios de Israel, dice también: por haber prestado atención a lo que has oído, y porque te has conmovido y sometido a mí al escuchar mi declaración contra este lugar y sus habitantes, por haberte humillado ante mí, haberte rasgado la ropa y haber llorado ante mí, yo también por mi parte te he escuchado. Yo, el Señor, te lo digo. Yo te concederé morir en paz y reunirte con tus antepasados, sin que llegues a ver el desastre que voy a acarrear sobre este lugar y sobre sus habitantes. Los enviados del rey regresaron para llevarle a éste la respuesta. Entonces el rey mandó llamar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén para que se reunieran. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro del pacto que había sido encontrado en el templo del Señor. Luego el rey se puso de pie junto a su columna y se comprometió ante el Señor a obedecerle, a poner en práctica fielmente y con toda sinceridad sus mandamientos, mandatos y leyes, y a cumplir las condiciones del pacto que estaban escritas en el libro. Después hizo que toda la gente de Jerusalén y de Benjamín que se encontraba allí se comprometiera a cumplirlo, y los habitantes de Jerusalén cumplieron el pacto de Dios, el Dios de sus antepasados. Josías suprimió las infames prácticas que había en todos los territorios de los israelitas, e hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén dieran culto al Señor su Dios, y mientras él vivió, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados.